Bienvenidos otra vez a Triángulo Satelital. Hoy me acompaña, como siempre, mi querido compañero Juan Moretti y también un invitado de lujo que ya vamos a presentar. La temática de hoy es ciencia ficción queer. Es un tema complejo, es un tema múltiple. Es un tema que incluso cuando hablé con el invitado por primera vez, dije, hablemos de ciencia ficción queer. Me dijo, yo no sé qué es eso, me dije, yo tampoco, así que vamos a problematizarlo. Desde el inicio esto tiene que ver con la representación, ¿no? Pero estamos pensando en las voces que vemos representadas en el mercado editorial o estamos pensando en las temáticas y los personajes que podemos ver en la narrativa. ¿Cuáles son las condiciones materiales necesarias para que como lectores accedamos a diferentes voces y diferentes narrativas? Cuando pensamos un poco del género, ¿qué ideas nos pueden surgir acerca de la identidad de género y el género literario? ¿Qué pasa con el travestismo de los seudónimos? Para hablar de estas cuestiones tan sencillas, tan simples, tenemos a un invitado, el primer invitado internacional, me parece. Tenemos una entrevistadora internacional, pero y no el primer internacionalista seguramente, pero sí tenemos a nuestro primer invitado del otro lado de la cordillera, a Doni, el editor de la editorial Imaginistas. Creo que mucho de lo que dijo May lo vamos a terminar retomando, así que Sí. vamos a pensar primero en qué particularidad tiene el recorte que hace la editorial Imaginistas, que no lo que, digamos, el corpus propio, su catálogo, qué particular tiene para que veamos esta cuestión de las condiciones materiales que permiten la representación de voces nuevas. Sí, oye, muchas gracias por invitarme, por estar acá, que es bien especial. Y me parece muy atractivo que estemos hablando de lo queer mientras yo esté en una feria independiente. Pensando en lo independiente, hay algo ahí, hay un espacio, ¿no? Que a lo mejor es difuso o es un primer paso para poder abordar o poder pensar qué es lo que esté fuera de aquellas estructuras a lo mejor más comerciales, en donde pueda caber cierta literatura que no es hegemónica. Mm. Pensando en que lo queer jamás va a estar, o creo yo, como primera gran frase, ¿no? Como que lo queer no va a estar dentro de grandes editoriales, no va a estar dentro a lo mejor de grandes colecciones, o lo queer como no se permite ser captada como por el capitalismo también, ¿no? Como por estas grandes manos que vienen y que un poco necesitan domesticar ciertas voces para su consumo. O sea, yo como editor no vengo del mundo académico, ¿no? Si uno viene como del mundo del oficio, entonces hay ciertos conceptos o ciertos elementos que uno empieza a hacer de forma más como desde el instinto. No tan pensado, sino que hay algo que te motiva o que te empuja a ir construyendo porque uno está más conectado con su contexto y con las carencias de ese contexto. Entonces, cuando nosotros pensamos nuestra editorial y nuestra colección, puede ser inocentemente, lo que armamos es porque, mira, falta este espacio, o no está esta literatura que nosotros queremos leer, o no está este tipo de literatura que a lo mejor es está más desarmada. ¿Qué quiero decir con desarmado? Que no tiene estas estructuras más tradicionales, puede ser. Entonces ahí empezamos a ver varios factores que a lo mejor en su colección puedan ir catalogándose de esto torcido o de esto enrarecido, y por qué no de esto queer también, ¿no? Entonces, claro, a mí me dice como, podríamos preguntar, ¿no? ¿La literatura queer o lo que nosotros publicamos es solamente autores LGBT+, por ejemplo, que pertenecen dentro de la comunidad? No. Como una persona que quiera publicar cómo sacar a tu hija del feminismo, no sé si me interesa que esté dentro del catálogo solo por ser mujer. Así, un autor LGBT+, que su obra replique estructuras patriarcales, tampoco sé si va a caber dentro, o me va a interesar ese tipo de literatura, pensando en que yo hablo de mí como, o sea, de cierta forma uno tiene un ojo, pensando en la colección, al final es tu colección, es tu ojo, y es tu forma de ver la literatura, y un poco eso es lo interesante de tener una editorial, que no es que tú digas que estás publicando la literatura correcta,
sino lo que estás publicando es como aportando al medio a lo mejor otra perspectiva de publicación y dando un espacio a esto que te interesa a ti. Yo creo que eso es muy, muy particular y es lo entretenido también. Si tú publicas algo que no sigue esta línea o que rompe esta línea o que parece ser de que no dialoga con el libro anterior y el libro que sigue, puede ser de que las personas que están conectando con la forma en que tú estás viendo la literatura también te dejen de lado. Y ahí pienso en cómo nosotros como imaginistas pensamos lo queer. Cuando uno ya empieza a definirse y a pensar que uno es, o estás publicando, o estás teniendo como una noción de lo queer, como entonces ya tu visión sobre lo que vas a publicar viene con ese concepto. Porque a lo mejor al principio uno seguía su instinto, ¿no? Pero ahora cuando ya lo nombras, las siguientes lecturas o lo siguiente que tú quieras para ir publicando va a tener que ir cabiendo a lo mejor en lo que ya llevas. Entonces ya no eres tan libre, ¿no? Pero lo interesante y lo divertido de lo queer es que tiene esta posibilidad de romper con lo que tú ya estás haciendo, ¿no? Y es a lo mejor en esta experimentación, en esta hibridación, en donde también la literatura se vuelve más entretenida. Aún así considero que este no es el espacio o el espacio más fructífero para que la literatura queer florezca, por ejemplo. Porque a lo mejor lo queer aparece en el fanzine, en la otra experimentación, ¿no? Más que a lo mejor en la literatura más tradicional. Por los espacios de circulación, decís, como que circula por un espacio donde el mayor volumen de los libros están editados y por lo tanto se van a buscar y el público lector lo va a buscar con ciertas expectativas que estas son acordes a cierto estatus. Y no son solamente expectativas del lector, sino también de la editorial, como tú tienes que vender. Claro. ¿No? Y no digo lo queer como lo LGBT+, no, lo queer como concepto, ¿no? Como que desafíe hasta lo comercial. No es curioso que ayer hablábamos en el conversatorio de que la ciencia ficción como género nace desde el fanzine, por lo menos para nosotros en Chile, ¿no? O resiste desde el fanzine en los 90, cuando no tenía otras cabidas dentro del mundo editorial. Y hay algo ahí político, ¿no? Como es un fanzine que está construido desde una materialidad que es mucho más accesible y por ende su materialidad puede pasar de mano en mano y no tiene esta sensación de colección que a lo mejor sí tiene un libro que cuesta tanto prestarlo, ¿no? Y creo que tiene que ver con su contexto, ¿no? Como hay una cosa contextual. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Isaac Asimov con El hombre bicentenario, que para mí eso es un hombre trans, como que tiene todos los elementos como la lucha por su identidad, ¿no? A lo largo de toda la obra. Y me parece muy bello quitárselo a los varones, como la imagen de Isaac Asimov, que es el ídolo del lector de ciencia ficción más tradicional, ¿no? Y se lo quitas y ahora es un ícono de la literatura trans. No sé, ¿cachai? Esas cosas a mí me gustan mucho, ¿no? Porque está la recepción de la obra, prácticamente va a cambiar en diferentes contextos geográficos, diferentes tiempos, ¿no? Y lo conecta un poco con esta idea de la fluidez que un poco estabas tocando con el fanzine. Es algo que se imprime rápido, que puede cambiar de mano, que se puede desechar y luego haces otra cosa, imprimís de otra forma. Pero pensar quizás un poco eso en libros más tradicionales, editados, más formato novela. Me interesa esta idea de cómo es que lo tomamos en diferentes épocas incluso. Claro, o sea, pienso en que, por ejemplo, otra vez, también estuve en un conversatorio donde se llegó a una reflexión en donde hablábamos de que hoy en día no es que nosotros estemos siendo una editorial, por ejemplo, que publicamos ciencia ficción sobre el cuerpo, sobre la identidad o sobre el género, pensando como en que esas tres son las grandes columnas a lo mejor que trabaja lo queer. Y pienso que es como, bueno, pero es que hoy en día esas son todavía las aristas que no ha trabajado la ciencia ficción. Y que está empujando hacia esos lados, como son los temas que nos interesan hoy, ¿no? Reflexionar, analizar, de alguna forma cuestionar, ¿no? Desbaratar, desarmar. Y creo que el género es muy importante para hacer eso.
que ahí el mercado editorial también necesita nombrar. Entonces tienes dos editoriales, Anagrama. Anagrama jamás te va a decir que esto es ciencia ficción. Te va a decir, no, esto es como unos futuros, unas distopías, ¿no? Pero las editoriales más como de, no sé, Minotauro, te va a decir, esto es ciencia ficción, ¿no? Entonces ahí hay unas decisiones, ¿no? Me parece interesantísimo lo que decís en cuanto a esta idea del rótulo necesario, la categoría, porque yo como lectora pueda acercarme a algo. O sea, nos está pasando acá en Argentina mucho con el keyword. Sí. Bueno, ¿qué es? Nos interesa. O sea, ahora se está aplicando ese rótulo a muchas cosas que celebro, pero también hay que ver un poco, o sea, si es todo no es nada. Y estoy viendo algo interesante quizás en el mercado anglo, digamos, norteamericano o británico, de un uso muy intencional de lo queer, por ejemplo, para vender libros. Claro. Le estaba contando a Juan de una escritora neozelandesa, de hecho, Tamsin Muir, que me encanta, que tiene una serie de libros que son un poco más fantásticos que ciencia ficción, pero mezclan esos géneros. Y el primer libro lo vendieron como necromantes lesbianas en el espacio. Compro, Bueno, contra mí compro, pero el tema del vínculo sexoafectivo entre mujeres aparece apenitas y muy hacia el final y como medio desdibujado. Es un libro sobre lesbianas, pero es muy ganchero vender el libro así. Bueno, es que también en este ejemplo que das vos y en esto que me gustaría retomar porque me parece muy interesante en la función del editor como constructor de un catálogo que es una especie de obra larga. claro. Hay un tema de cuánto de eso queer está en el contenido, en la representación de personajes queer o de relaciones queer, lo que sea, y cuánto tiene que ver con algo que me parece que además que tiene más que ver con la postura de imaginistas, que es las voces queer, las mujeres y disidencias desde la escritura, que por ahí no están todo el tiempo escribiendo, necesariamente poniendo adelante como objeto de escritura eso queer, sino que es más la voz lo que se le da. Esa obra es el recorrido del punto de vista, que no va a ser fijo desde el principio, a menos que uno diga, bueno, vos sos el editor de Mondadori y esta es tu directiva, y si te corres, dejas de ser autor de Mondadori. Pero en este caso es más una curaduría activa, ¿no? Decir, bueno, estoy atento a aquellos temas y eso implica una serie de cambios de punto, ¿no? De capítulo a capítulo. Total. O sea, nosotros, a ver, voy con lo que decías tú con respecto a lo identitario, ¿no? O a los personajes queer dentro de una novela. Yo no considero o creo, esto es algo, o sea, no, para mí una novela no es queer porque tenga o autores queer o tenga personajes queer o representación queer, como que creo que por ahí no va. Creo que un texto es queer cuando cuestiona, desbarata, no sé, pervierte, retuerce los elementos patriarcales, las estructuras, como decíamos en el inicio, ¿no? Binarias. O sea, pienso primero en los elementos que la componen, ¿cierto? Como tanto su estructura podría ser, como podría ser también en la forma en que está escrita, ¿no? Podría ser las reglas de escritura dentro de la obra, o podría ser los mismos géneros que están dentro, ¿no? Lo que sea narrativo y lo que sea poético y lo que sea ensayo. Cuando esas cosas tan fijas se rompen, también podríamos analizarlo como un texto queer, ¿no? Pensando por qué tienden a ser textos que de alguna forma responden a cánones más fijos. Entonces, y eso es a mí lo que me interesa, ¿no? Como lo híbrido, lo roto. Creo que por ahí va. En una literatura rota me interesa más que una literatura más canónica. Ahora bien, son palabras muy conceptuales, ¿no? Como, qué difícil, ¿qué estoy hablando? También me pasa eso, ¿no? Pero toda esta reflexión parte de haber iniciado un proceso editorial o curatorial pensando yo muy inocentemente que lo queer era publicar mujeres y disidencias. O sea, como obvio. Y a mis amigos. ¿O no? Porque mis amigos me caen bien y más o menos pensamos lo mismo. Por ende, de cierta forma, vamos a ir por ese camino. Pero después te das cuenta que no es así, ¿no? Como
como tú, ellos son responsables, estos primeros libros son responsables de darle una identidad que tienes que ir armando. Por eso es tan importante esos primeros libros que tú publicas para ir construyendo tu colección a futuro, porque es lo que se espera de cierta forma, ¿no? Bueno, es que también se trata de que si vos mantenés en el catálogo un punto de vista más homogéneo, va a discutir con otros catálogos. Por Pero supuesto. vos para dentro de tu catálogo podés establecer una discusión entre Exacto. como aristas distintas, y para eso sirven los prólogos, los ensayos, Exacto. contando con cierto punto de vista que uno sabe que Tú vas tiene. justificando lo que vas publicando, o por lo menos yo necesito eso, ¿no? Como ir justificando, por ejemplo, cuando nosotros publicamos a Pat Cadigan, aún ya publicar a Pat Cadigan no necesitaba yo justificar nada, ¿no? Porque ella es un encanto, o sea, una gran autora, reina del cyberpunk. Nosotros sí necesitábamos publicar esta obra porque en ese momento se estaba discutiendo mucho de que el cyberpunk era un género muy masculino, ¿no? Y que por naturaleza era un género que jamás iba a poder ser feminista. Y nosotros dijimos no, como que esa fue nuestra primera reacción. ¿Pero por qué? Entonces decidimos pedirle a una autora que es Soledad Vélez, que escribió Teratofilia por Imbunche, que es una persona que disfruta mucho del cyberpunk, que habla mucho de cyberpunk además, que nos haga un ensayo. Y ese es el punto inicial a lo mejor de nuestra colección más como más larga, ¿no? Porque teníamos en ese momento, cuando estábamos publicando, más antologías, como nuestra revista, que de cierta forma funciona como antología, y nuestros libros que son más gráficos, y ese fue el primer libro, y de ahí ya ese da el pie al siguiente, que es poemas de terror y de misterio. Entonces tampoco estamos siguiendo solo narrativa, sino que también nos vamos a la poesía, porque hay algo en la poesía que también nos interesa, y que tiene que ver con todo aquello que no se dice, que dice la poesía. Porque la narrativa como que te dice lo que tienes que pensar, o sea, poco, como es más a eso. Pero la poesía no, como tú ves lo que entiendes y tú verás si te gusta o no, y hay una cosa como muy de regalo en la poesía que la narrativa no tiene tanto. Y un juego con la forma también, hablando de esa, digamos, como un enrarecimiento, una fuga, una cuitificación. En la poesía tienen mucho más disponible el juego. O sea, hay muchas más herramientas. Claro. A mí me gustaba mucho este poemario de Luis Felipe Fabri, que es un autor mexicano, que además él es un encanto. Sus obras son siempre siento que él es un autor que me gustaría publicarlo completo. Y bueno, y tiene este poemario que lo que él usa es los monstruos del cine B de una manera muy graciosa, muy satírica, muy dolorosa también, para hablar de temas complejos de México, sobre todo la violencia, ¿no? Las mujeres que desaparecen por las noches, los alumnos, o sea, los estudiantes, ¿no? Que encuentran en fosas, o los muertos que se encuentran en fosas, como están haciendo una casa y encuentran como un hoyo con mucha gente muerta, ¿no? Como que ese tipo, y que él usa la figura del zombie, como que están apareciendo estos zombies, ¿no? Y también, no sé, México ama a Sor Juana, por ejemplo. Tiene una obsesión con Sor Juana, que me parece correcta. Pero él habla como Sor Juana y otros monstruos, ¿no? Como que el tira un palo. Y eso me parece, me maravilla, ¿no? Reivindicar lo monstruoso. Sí. Significar lo que es el monstruo, lo exarrendo, lo raro, lo que irrumpe. Y que ella de cierta forma lo era, ¿no? En su momento, ¿no? Este ser lésbico, o que a lo mejor hoy en día tenemos una lectura lésbica de ella, en el año 1600, no sé cuándo fue, pero por allá, por esa época. Entonces, una cosa rarísima, la mujer poderosa además, ¿no? Que me parece, a mí me encanta. Y después... Discutía con hombres. Con hombres. Con varones, letrados. Igual, por eso, como muy... Con cierto travestismo también, pensando en esto de las firmas de sus cartas y demás. Sí. Hay también el seudónimo como una manera de presentarse, de ganar una autoridad como autora, teniendo que llamarse autor, por ejemplo, ¿no? Claro. Pocas veces se da en la otra dirección. Sí. Claro, que ahí no sé si es que eso para mí tiene una lectura queer, por ejemplo. Pensando en que no es una cosa de identidad, sino es una cosa de sobrevivencia, ¿no? Como todo lo contrario, me imagino. Que es como tengo que
poner este nombre para ser leído, ¿no? Bueno, y lo pensaba en Creo la yo. situación con Frankenstein, por ejemplo, como Claro, un gran ejemplar de... y más allá de ella, como que al principio tenía que ser publicada por su marido, ni siquiera ella, ¿no? Como casi lo terrible. Después ya, bueno, igual ellos eran muy, muy progres para su época, eh, como familia, como grupo social muy, muy, muy progre, cosa que me parece muy atractivo también esa figura, como que tienen un hijo, pero el hijo es como de la hermana, como que ellos se casan pero solamente como para poder heredar, como que tienen como todos unos rollos así familiares muy brutales, la Marichili con todas esas personas, eh, que se van pasando los hijos entre ellos porque no los quieren criar. eh, y me, y eso me parece más atractivo más aún que de que sepa escribir, ¿no? Como que esa subida me parece muy atractiva, ¿no? Y, las veces, y que después se queda escribiendo como crónicas de viaje, más allá de Frankenstein, también me parece muy atractivo, como ella, y que no sale, pero escribe como que ella se queda encerrada como en su casa o en la casa de su hijo y escribe crónicas de viaje por una revista o por un diario, ella me parece increíble. Para mí lo queer, por ejemplo, es lo que hablábamos el otro día de este señor estadounidense que tiene como estas sátiras, apellido Tingle, creo que es, Chuck Tingle, que, que es increíble, o sea, él representa para mí hoy en día lo queer, ¿no? Que escribe estas series, estos textos que son como follado en el culo por un dinosaurio. Como título Como del título del claro, libro, sí. follado en Y el una culo tapa, por mi libro, follado en el culo por un dinosaurio. Como que tiene como estas cosas ridículas y que al final él lo hace con esta cosa satírica y que la ciencia ficción permite, ¿no? Porque él habla mucho de que claro, la representación y lo gay hoy en día no es, lo podemos ver en las librerías, ¿cierto? Pero él dice como ocupar el humor o la sátira también para que la construcción de lo disidente venga también desde otras aristas que no sea siempre lo tan serio, eh, o lo, o lo, sino que en el humor también hay política, ¿no? O en la sátira también hay política. Entonces, y él, él siempre fue un humor, una cosa poco seria, ¿no? Entonces, cuando en el 2016 hay un premio Hugo, que es muy interesante, los premios Hugo son como el Oscar de la ciencia ficción gringa, y ya los gringos estaban chatos de estar dándole tantos premios a gente tan racializada, a gente tan LGBT+, a tanta mujer, ¿cachai? Claro. Este grupo más conservador dice como, bueno, ya, si es que se les están dando el premio a puros gays, entonces vamos a postular, porque parece que se postulan a estos grandes autores, entonces vamos a postular a él como una forma de broma, ¿no? Como porque al final este es un autor ridículo que nadie lee, que en verdad todos nos burlamos de él, y en vez de como sentirse ofendido o como de hacer el juego, ¿no? Este autor lo que hace es ocupar el espacio. Entonces, llega como a la papeleta, lo votan, gana el premio y él ocupa todo el espacio para darle lugar y luz a autores racializados, autores LGBT y yo creo que ellos pensaban que esta persona era mucho más fascista y dándose cuenta de porque es una persona, es un autor que usa una máscara, es un autor como muy de internet, que se autopublica, ¿no? Claro. Y eso es muy queer porque no está respetando nada de lo que se supone que debería. No, más cerca del fanzine. Más cerca del fanzine y hoy en día, o más cerca también para mí, del blog, ¿no? Como de Reddit, ¿cachai? Que ese mundo oscurísimo, que es ahí, yo creo que en Reddit es donde está la literatura queer. Como en un foro oscuro. Esa literatura es donde está esta literatura que yo creo que en este contexto que en hoy es lo nuevo que se está escribiendo. Si nosotros ya estamos publicando estas obras, yo creo que estas obras ya no son queer. O podríamos pensarlo de esa manera. De igual forma, para que lleguen esas lecturas a personas que quizás no están en los foros oscuros de Reddit, es necesario ese gesto. Entonces hay algo, o sea, siempre es la pelea de lo punk y lo mainstream, que la idea es que llegue, que haya diferentes voces, pero claro, o sea, entra en una tensión ahí de encorsetar quizás algo un poco más experimental o fluido. Claro, o sea, yo creo que o sea, lamentablemente
O sea, no lamentablemente, porque este es el negocio que me encanta, ¿no? Como que hacer libros y venderlos y hablar con los lectores creo que es como un sueño. Eh, pero, pero yo sí creo que es un gesto, eh, o sea, pensando en lo más político, ¿no? Y pensando como en lo más original, ya al transformarlo en un libro le quitas lo completamente original del texto, lo completamente moderno del relato, ¿no? Pero también es un impulso a que se escriban cosas nuevas, en cierto sentido, ¿no? Como uno instaura esta obra, ya se convierte en este, que, digamos, entre grandes comillas, no está terminado porque no deja de dialogar con el catálogo que se sigue abriendo, con el Claro, mercado que se sigue abriendo, no solo con la crítica, sino con otras obras, pero también publicar un libro significa decir, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿No? sí, es que yo creo que lo queer además siempre está 1 centímetro o 1 milímetro más adelante que tú. Entonces nunca lo puedes tocar, ¿no? Pero aunque sea muy cerca, aunque lo tenga acá, yo creo que jamás voy a ser capaz como de rozarlo. Entonces, porque cada vez que yo lo voy a alcanzar se tuerce por otra parte. Entonces, si yo lo voy a ver, por eso es indefinible, por eso cuando me invitaste dije, no sé lo que es locura. Es todo esto, pero también a lo mejor mañana ya no lo sea. Qué lindo que así Grande. sea, ¿no? Sí, O sí, sea, es un qué lindo horizonte, que ¿no? sea, Claro, que sea así. Bueno, un horizonte muy difuso. sí, también como siempre está. Claro, como siempre estoy tratando de entender y de ver qué es aquello que interesa, o sea, aquello que nos interesa cuestionarnos dentro de estos, yo digo estos 3 pilares, pero en verdad pueden ser muchos más, solamente son los de que hoy en día los podríamos vincular a lo identitario, al cuerpo y al deseo. Eh, Esto que decís me hizo pensar en un poema breve de José Esbarra que justamente también tenía una manera de circular por internet en los 90, como bastante más under. Creo que el poema decía algo así como nos enamoramos del pájaro, el ejemplar más exótico y empezamos a construir la jaula. Hay algo de la búsqueda de eso exótico, lindo. extraño, que a su vez uno quiere hacerlo, en este caso, hacerlo libro y que circule, porque todos Claro. queremos que esto se lea, pero al hacer eso, su poder, su exotismo, su espacio silvestre, se Claro, queda limitado. se sacrifica. Sí. Por eso pienso claro, es súper complejo, ¿no? Como lo de editar, porque de cierta forma vas dándole nombre o vas etiquetándolo o le vas quitando cosas a esto que es que tiene muchas capas. Porque claro, este texto, por ejemplo, Los Retornados, que publicamos el año pasado y que se ganó el premio Caudal, cuando el autor me lo presenta, yo me enamoré de la premisa, ¿no? No, esto es de un Estado que para hacer una reparación completa a todas las familias que perdieron eh, familiares dentro de la dictadura por tortura o por detenidos desaparecidos, lo que hace el Estado es que los clona y los devuelve. Sí, dije, oh, vamos, qué fuerte, Bueno, ¿no? Qué fuerte. Entonces, ¿cómo lo vas a trabajar eso? Bueno, no sé, desde la poesía, creo. Pero tú ves el texto y es poesía, pero es narrativa, pero es micronovela. Pero yo tuve que tomar la decisión de decir, ya, esto es poesía. claro. ¿Cachai? Y el tiro perdió algo. Que no sé qué es, y no sé si es tan grave, pero perdió algo. Como que ya no, la definición se pierde. Porque yo ya dije que era poesía, entonces yo lo mandé al concurso de poesía que ganó, pero de repente tú ves reseñas y dices, esta novela, o ves reseñas de otros que no, a lo mejor no leen el género, ¿no? Pero ellos lo perciben con otros géneros. Pero como institucionalmente esto ya va a estar puesto a lo mejor en el mesón de poesía latinoamericana, ya va a estar en un fondo de poesía, no sé. O un académico va a venir y decir como, elegí estos 3 poemas latinoamericanos para hablar sobre derechos humanos y ciencia ficción, por ejemplo. Entonces ya no tiene otras posibilidades el libro. Creo que eso es heavy, como es muy fuerte, como al momento de definir. Yo siento que sí, nuestra línea editorial es, yo podría decir, sí, nosotros publicamos ciencia ficción queer. Podríamos decir eso. ¿Qué significa eso? ¿Publicamos solo mujeres y disidencias? No, a lo mejor hay una persona heterosexual o sea, un hombre heterosexual que publique un texto queer también. ¿Por qué no? Lo encuentro raro.
pero no me cierro a esa posibilidad, ¿no? Y lo queer es porque es lo que nos interesa ahora. A lo mejor pero también piensa que el día en que nos deje de interesar, entonces se cierra también la editorial, porque a ese nivel de vinculados están, ¿no? Como y ahí tienes que empezar otra cosa, por otro nombre, porque es como que tú cierras un libro, le pones fin. Hay una pregunta que realmente siento que estoy retrocediendo un montonazo en esta conversación con la pregunta que voy a hacer, pero es algo que me da vueltas en la cabeza cuando yo pienso en representación. Sí. O sea, por eso digo retroceder, porque ya estamos hablando de un nivel mucho más complejo y que eso es interesante de lo que puede ser lo queer o lo disidente en la literatura. Pero me pasa por la cuestión de la verosimilitud. Porque muchas veces la ciencia ficción se pone en ese lugar de imaginar futuros. ¿No? Se hablaba mucho de futuro cerrado, de tratar de imaginar otros futuros. Y leo un montón de ciencia ficción con un gran elenco de personajes. No hay ningún gay por ahí, no hay ninguna persona no binaria, no. Y bueno, puede ser quizás que el planteo del texto es que es una distopía donde se persiguen a las personas disidentes. Puede ser, pero si eso no es el eje del texto y tiene varios personajes y se habla de las relaciones sexoafectivas, en cierto punto es inverosímil que no haya ninguna persona dentro de esa amplísima gama de identidad de género o de orientación sexual que no sea heterosis. Y me parece, o sea, quizás vamos a poner el rótulo de ciencia ficción queer a un libro que, no, pero el protagonista es gay, entonces es ciencia ficción queer. Quizás es un futuro verosímil y punto, porque hay un montón, siempre hubo y hay un montón de gente disidente, entonces que no esté es raro, me hace ruido. O sea, yo creo que es porque es el tema de hoy, la representación, ¿no? La identificación. En nuestro contexto de hoy es querer vernos representados en distintos objetos culturales, ya sea el cine, ya sea la literatura, lo cual para mí no significa que el texto sea queer, como para nada, ¿no? Es simplemente esto es literatura LGBT más, ¿no? O editoriales LGBT más que publican a lo mejor solamente literatura marica, que es una lista a lo mejor del LGBT, pero tampoco sé si es queer, si es que todos esos libros como que no cuestionan como estructuras patriarcales también, podría ser, porque ¿por qué no? Entonces ahí pienso en Wattpad, pienso en el BL, ¿cachai? Como en el boy love. Y pienso en todos estos elementos que normalmente son de consumo, en su gran mayoría, de consumo femenino, como mujeres que consumen obras de hombres homosexuales que se aman. Y hay varias teorías al respecto y la que a mí más me gusta es porque hay cierta libertad como de identitaria dentro de las mujeres al poder consumir biel, sobre todo como en manga o en anime, sobre todo mujeres asiáticas que consumen y que sostienen este nicho que es multimillonario, ¿no? Y de cierta forma es porque las identidades y la representación de estos dos personajes a ellas les da mucha más libertad de verse identificadas con ellos que a lo mejor con una mujer que dentro del mismo manga, que normalmente tiende a estar pensado hacia un público masculino y que ellas tienden a ser simplemente un objeto para la satisfacción de estos hombres que consumen ese tipo de manga romántico. Y la representación femenina no las identifica a ellas, en verdad, ¿no? O sexuales no las identifica a ellas. En cambio, cuando tú ves a dos hombres homosexuales, normalmente tiende uno a ser, entre comillas, como el personaje más, o que ocupa este rol femenino dentro de la relación, pero con todas las libertades masculinas de representación. Entonces, para ellas es mucho más, o pareciese ser de que es mucho más libre o mucho más exploratorio como poder identificarse sexualmente con estos personajes. Y me imagino qué pasa en Occidente, ¿no? Como con lo mismo. ¿Por qué se ha hecho tan popular como todas estas novelas de romance erótico fantástico, además, ¿no? De toque fantástico, no es como un romance erótico real, no, es fantástico, es con vampiros, es con monstruos, y que también yo creo que tiene que ver con la exploración de la propia sexualidad, ¿no? A través de un otro. Sí, No, también ese elemento monstruoso, ¿no? Claro. El elemento antinatural que hay que superar
para encontrar Claro. una conexión individual. Pero ahí yo no sé si, o sea, podría ser, ¿no? Alguien podría decir, no, por supuesto que esto es queer, ¿cachai? Porque son otras identidades, porque estamos hablando de cuerpo, pero estamos hablando... Sí, pero rara vez en estos libros se cuestionan como estructuras de, de relación, por ejemplo. Como siempre siguen viendo el mismo tipo de estructura jerárquica, donde el hombre posee a la mujer, a pesar de... Pero siempre está como dentro de esos roles, ¿no? Muy binario, sigue siendo muy binario. Claro, a Este ver, texto. como superficialmente, o sea, hay representación, Claro. o esta idea liberal de que, bueno, pues si hay un personaje que eso, es una persona no binaria, entonces, listo, cumplimos, claro, llenamos el cupo. Que claro, es claramente una idea que queda muy corta para dimensionar lo que es o lo que puede ser lo queer. Claro, sí. Por ejemplo, en tu novela, que tienes tu personaje principal que son una pareja homosexual, ¿cierto? Pero lo interesante ahí es que no es simplemente una pareja homosexual, sino que ambos cumplen roles muy masculinos dentro del, como de la sociedad. Entonces, uno creo que es policía y el otro es presidente, ponte tú, cosa que me parece muy atractivo, como dentro a lo mejor de mí como lector joven, o sea, no digo yo ahora, pero si yo hubiese sido hace 20 años atrás, ¿cachai? Como un lector, esas representaciones también me parecían muy atractivas porque me da esperanza de que estos personajes puedan uno verse un poco eso, ¿no? En la relación. Claro, como que uno lo piensa y dice, ¡ay! Ninguno. Ah, pero porque uno es homofóbica dentro de la mente, ¿cachai? Como constantemente. Entonces, claro, como también pienso eso, ¿no? Eso para un lector joven que busca verse reflejado en cierta literatura funciona perfecto. Pero ahora, ¿es literatura queer? No lo sé. Yo digo que no, en lo personal digo que no, porque Claro. para mí pasa por una cuestión de verosimilitud o de ver qué personaje se va a jotear con cuál otro personaje y cómo me sirve para la trama, sencillamente. Exacto, y además que tiene que ver con la construcción de un futuro posible, pero no sé, podemos irnos a los utopistas del año 1800, por ahí, fines de 1800, utopía feminista. Entonces son como puras mujeres blancas que encuentran que las mujeres racializadas hay que matarlas. Pero eso era la utopía, ¿no? Esa era la utopía de ese momento, como muy eugenésicas, ¿no? Pero aún así había algo, una búsqueda como de liberación de la mujer blanca, pero había algo ahí, ¿no? Y eso era muy queer a lo mejor en ese momento. Hoy en día sería atroz, ¿cachai? Como totalmente berrado, totalmente mal. Entonces, claro, tiene que ver mucho con su contexto. Entonces, a lo mejor por eso pienso como hace 15 años atrás, cuando no había ningún libro, ningún estante que tenía ni un personaje LGBT+, poner uno, wow, ¿no? Era brutal. Claro. Y ahí eso era muy contestatario, era muy raro. Entonces, por eso tiene que ver con el contexto. Es situada la literatura queer. Y es rescatada, ¿no? Como que pienso que un texto de hace 100 años, hoy en día, que a lo mejor hace 100 años no significaba nada, hoy en día puede ser resignificada, ¿no? Y decir, oh, es que este texto es súper cool. A pesar de que el autor sea heterosexual. ¿Por qué? Porque dialoga con el contexto y lo podemos resignificar. Creo que eso es lo interesante como del género, que tanto se apropia como cosas que se escribieron en el pasado o que significaban otras cosas, ¿no? Se reapropia, y también tiene que dialogar mucho con su contexto. Entonces, también vuelvo a esta cosa que es muy no quiero usar la palabra desechable, pero es muy presente. Como el presente es ahora, no es hace 5 minutos. O sea, puede ser hace 5 minutos. El presente tiene como un expresor, ¿no? Y que y se va moviendo. Entonces yo creo que todo lo que se va armando acá es la literatura queer, ¿cachai? Creo yo. Pero estamos pronto a que no lo sea, ¿cachai? Y entonces ahí yo tengo pánico, ¿no? Porque digo como, ay, en 10 años más mi catálogo no va a significar nada. Conservador. Va a ser conservador a morirse. Imaginistas va a decir que, para los viejos, ¿cachai?
Pero esa construcción como arte es un proceso, ¿viste? Sin tener con la cara. Ojalá esto quede, toda esta conversación en 15 años, digo, uff, no. No, Es que, que lo más probable es que así sea. ¿no? ojalá. Bueno, podemos cerrar con recomendaciones. Obvio que voy a recomendar algo de mi editorial, bueno, Los Retornados. Me encantó. Me encantó la verdad. Sí, está buenísimo, el autor anda por acá. Nada, como creo que es exactamente lo que queremos publicar. Me pasa eso con ese libro. Es exactamente lo que queremos publicar y es muy difícil encontrar eso. Es un libro que se divide en dos voces. Una es de la familia que recibe un retornado, es decir, el texto parte diciéndote de que un día el gobierno decide hacer este plan de reconstitución biológica y el pueblo sale a la calle reclamando, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que vas a hacer esto? ¿Cómo vas a faltarle el respeto a todas estas familias que han perdido un familiar por desaparición forzada, bla, bla, bla? Y de repente dice que llega la primera solicitud. Es decir, una familia rompe todo esto y quiere recibir a su abuelo. Y en la primera parte del poemario es desde la voz de la familia que recibe a esta persona que no saben quién es porque la abuela no quiere saber nada de este retornado porque para ella su marido es una foto y su dolor, ¿no? No es esto que llega. Y él y la familia, entonces tiene como la problemática de los dos abuelos y como están todo el rato, entonces, cuando muere la abuela, él tiene que ir al funeral. Es una cosa bien interesante. Y la segunda parte es desde Los Retornados. Porque por supuesto, como todo proyecto de gobierno no funciona, o como toda ciencia ficción latinoamericana, funciona muy mal y quedan como así, dando vueltas porque nadie los quiere, los quedan como sentados en la calle y empiezan como a tener otro tipo de trabajos y se empieza como todo a pervertir, ¿no? Y me parece que esa parte es muy atractiva, que tiene que ver, porque claro, la premisa es tan fuerte que tú crees que te vas a quedar ahí nomás, pero no, el autor lo empuja hacia lugares en donde vuelves que creo que es una cosa muy linda de la ciencia ficción, y es que a lo mejor una temática que está tan trabajada en nuestro país, ¿no? Que es como la dictadura, porque nosotros no tuvimos un cierre como tuvo Argentina, es terrible, como o sea, la gran mayoría de las personas siguen, que fueron aliados de la dictadura, siguen en libertad, y tenemos hoy en día políticos que dicen ser pinochetistas y que gracias a Pinochet Chile está como está, y lo dicen en la televisión, ¿no? Bueno, lo que hace este texto de ciencia ficción es volver a tocar el tema, ¿no? A volver a problematizarlo, pero usa la ciencia ficción para hablar no del futuro, sino del pasado, ¿no? Eso también me parece muy atractivo, porque nosotros tenemos que construir una narrativa de quién somos y de qué fue ese proceso que no podemos hablar porque es un tema tabú, porque no hubo reparación, porque no hay una historia oficial, ¿no? O esa historia oficial que existe se problematiza constantemente, se pone en duda y parece que la dictadura no fue tan dictadura, fue una dictadura blanda, como cosas terribles, como así escuchamos todos los días en la tele. Y este texto vuelve a renovar estas ganas de seguir analizándola, de seguir hablando sobre ella. Y creo que ese es un gran elemento que tiene la ciencia ficción para poder hacer. Esas dos puedo recomendar. Yo recomendaría una autora en general en su obra, porque también tiene una construcción que es acumulativa, que es Marosa Di Giorgio, una autora uruguaya que no es de ciencia ficción, no tiene, o sea, no responde a este género, pero justamente me gusta mucho el enrarecimiento del lenguaje, el género híbrido. Me recordaba esto que decías acerca de Los Retornados con una obra que se resiste a la etiqueta única. Quizás la manera de acercarse a eso en el caso de Marosa Di Giorgio sería pensar en poesía en prosa, por el uso, el trato que se le da al lenguaje como objeto dentro de su prosa, y también por la narrativa disoluta, porque construye historias que no tienen, son incongruentes en términos de narrativos, no siguen una línea temporal, no establecen un punto de vista que se pueda. Y es algo realmente extrañante leer a Marosa Di Giorgio. Tiene unos libros cortitos así que tardás semanas en leerlos porque no podés resistir más de 3 páginas, porque hay algo que leerlo es pasar por una desestructuración de esa narrativa tradicional o de esa
de ese uso tradicional del lenguaje, personajes, acumulación de acciones, causa y consecuencia. Todo eso queda subsumido a un uso poético del lenguaje y eso me parece que tiene algo muy refrescante que muchas veces queda un poquito de lado en la literatura de género porque suele responder a algunas convenciones más tradicionales en su forma, ¿no? Entonces hay un enrarecimiento en Marosa de Giorgio que me parece que es muy productivo, muy lúbrico, diría yo. Me gusta también lo que decís de las estructuras que se repiten en los géneros, porque me da pie a recomendar el libro de Andrea Salgado, es una escritora colombiana. Tiene un libro que se llama La lesbiana, el oso y el ponqué, ya salió un título, que salió en 2017, me parece, 2018 en Colombia y recién ahora se editó acá en Argentina. Y cumple un poco con todos los criterios que hemos ido identificando a lo largo de esta charla, que me parece súper interesante. Primero, o sea, ella es lesbiana, la protagonista es lesbiana. Pensé que ya era un oso. ¿Qué sabes? Hay un oso, no te preocupes. Se cuestiona mucho los roles de género, pero también el texto resiste mucho esa tendencia homogeneizante, podríamos decir, de la ciencia ficción. Bueno, escribir una novela de ciencia ficción, así que tiene que cumplir con esta estructura, debe encontrar estos elementos, por ejemplo. Me parece que la novela se resiste mucho a eso, es una novela bien colombiana en cuanto a los diálogos y demás. Y aparte, es una novela que también contiene poesía, la estructura va y viene de la perspectiva de diferentes personajes, nunca sabemos muy bien desde dónde estamos viendo. Es una novela que no explica llanamente el mundo. Tira imágenes, tira sensaciones, y vos tenés que ir construyendo, ¿no? Vos tenés que ir entendiendo y bancarte hasta el final un poco a entender cómo es que funciona el mundo, que todo va a explotar. Así que me parece muy interesante ese libro, además pensando en el contexto de lectura, cómo es que se leyó hace 8 años y cómo es que se está leyendo ahora. Porque en tan poco 8 años ha cambiado realmente la recepción de un texto tan experimental también dentro de la ciencia ficción. Así que muy, muy recomendado el libro de Lambert. Quiero leerlo. Ay, viste, no, o sea, en la fe. Bueno, chicos, un placer, muchísimas gracias y muchas gracias a Donny por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Un placer total y gracias a ustedes también por acompañarnos. Les mandamos muchos besos. Muchas gracias. Muchas gracias a la magia, Por supuesto. Siempre. Estamos ahí. Ana, Seba, lo queremos, les queremos. Gracias, chiques, y nos veremos la próxima.